Qué interesante, fíjate cómo han preparado esto para poder entrar. Entendían que el terreno podía apretar un poco más. Estos son perfil THN 28, esto aguanta muchísimas toneladas y están perfectos, no han tenido de momento ningún tipo de presión. Aquí podemos entrar aproximadamente unos 400 o 500 metros. Podremos Lo que es el travesal, Juanjo, tenemos travesal, 400, ¿no? Sí, porque ahora tenemos aquí un travesal, pero luego tenemos un pequeño plano con un desnivel que... ¿Cuántos metros tenemos aquí, Juanjo? No los he medido nunca, pero... Son unos cuantos, ¿eh? Tenemos. Sí, sí. Hay una cosa que os decimos, que en la mina el tiempo no se sabe cómo pasa, ¿eh? Que parece que llevas poco tiempo, pero han pasado horas. ¿Notáis el cambio de respiración? ¿Cómo el aire es distinto? Al no estar en la corriente normal. Más suave, ¿eh? El medidor de oxígeno ha bajado 0,1. Nada más que entrar allí, se nota, se nota. Pero vamos, eso es normal. Bueno, y tenemos allí ya, a 50 metros, tenemos la capa de carbón. Y aquí no se ha seguido explotando. Pues fíjate que tenemos carbón ya por todos los sitios, ¿eh? Sí, se puede comprobar y ver la capa. Mira, ya estamos llegando, ¡Guau! hemos llegado a donde está la capa de carbón. Menuda capa más bonita. Esto es una señora capa, ¿eh? ¿Cuenta? No me extraña que quieran esta mina para esta capa. Gracias a esto, León está en el mapa de esta forma. Si no fuera por el carbón, ¿qué habría sido de nosotros? Desde mediados del siglo XIX, esta ha sido la principal producción de la provincia. Y ha sido la vida de todas las cuencas mineras del oeste y del norte de la ciudad de León. Ahora ya poco nos queda. Si no contamos nuestra historia, ¿quién la va a contar? Por suerte, tenemos una provincia que debajo de nuestros pies está llena de riqueza mineral y que en el caso del carbón pues, duró esos 150 años, en el caso del hierro fueron aventuras muy concretas, explotaciones que no duraron tampoco mucho, pero que bueno, todavía siguen ahí grandes reservas de carbón, de hierro y de otros muchos minerales. El carbón no se ha acabado. ¿Quién sabe si algún día tendremos que entrar aquí para calentarnos? Se ha acabado la explotación del carbón. Es diferente. ¿Quién sabe? Fijaros qué belleza. Esto es fruto de la acumulación de metros y metros de plantas hace 300 millones de años. Bajo la superficie de la provincia de León duerme una riqueza acumulada durante millones de años. Un legado mineral que empezó a aprovecharse hace más de 5 milenios. En el caso del carbón, no se planteó una explotación industrial hasta hace 150 años, pero en este siglo y medio llegó a convertirse en base económica y energética de la provincia y del país, y conformó una identidad, una cultura, una personalidad propia en las cuencas mineras. Que la minería ha contribuido al desarrollo no solamente de León, sino de todo el país durante 100 y pico años. No se entiende el desarrollo económico que ha tenido España si no hablamos del sector minero como uno de los sectores pujantes, ¿no? En segundo lugar, no se puede entender las mejoras laborales que todos tenemos o que hemos tenido a lo largo de todos estos años si no es por la minería. Los grandes avances laborales y sociales han empezado en la minería, con sus huelgas, con sus reivindicaciones, con sus luchas, y luego se han extendido pues, al resto de los trabajos. O sea, vamos a ir poniendo a cada uno en su lugar. Y luego todo esto no ha sido gratuito, porque ha sido a costa de miles, hablamos de miles de personas que han muerto en la mina.
que la historia de la minería explica en muy buena parte la historia de España, ¿no? Desde por ejemplo, el caso que cuento en Sevilla de los esclavos, que fueron los primeros mineros que hubo en Villanueva del Río y Minas, hasta toda la historia por ejemplo, del ferrocarril y de las comunicaciones y de la industrialización de España, está ligada al carbón. Entonces, de alguna manera, contar la historia del carbón, que es una historia que ocupa 2 siglos, es contar la historia del siglo XIX y del siglo XX, sobre todo, y de cómo se construyó el país, porque, como digo, pues los barcos, los trenes, las cocinas dependían del carbón, no había otra cosa, o sea, era nuestro recurso y eso tiene una importancia histórica esencial, ¿no? Y creo que es importante conocerlo y reconocerlo. Una teoría muy clara que es que si tú no cuentas tu historia va a venir otra persona y la va a contar por ti, ¿no? Y yo se lo digo a todo el mundo, yo no estoy prejuzgando que el que vaya a venir de fuera a contar la historia lo vaya a hacer mal, ¿no? Pero yo creo que él podrá dar datos, estadísticas, números, ¿no? Pero relatar lo que era el sufrimiento o la alegría, ¿no? La pasión por ser minero o el desagradable que era. O sea, yo lo he contado como yo lo recuerdo, como yo lo he vivido, que no es mi biografía, ni muchísimo menos, ¿eh? Es el sentimiento... Es el sentimiento de un poblado minero, lo que yo he intentado de unas 5 o 6 generaciones de mineros, no es una cuestión biográfica. Nosotros aquí en el museo, cuando hacemos visitas con la gente, es cierto que bueno, pues les contamos un poco la parte técnica, cómo se arranca el carbón, cómo se transporta, cómo se ilumina pero queremos sobre todo explicarles la sociología del mundo de la mina, ¿no? Es decir, qué peculiares son las cuencas mineras, porque cuando a alguien le cuentas eso que os decía antes, de la casa me la daba la empresa, yo iba al cine de la empresa, ese tipo de cosas fuera de las cuencas mineras suenan muy extraños, sobre todo en aquellos años, ¿no? Y eso genera una sociedad muy peculiar, ¿no? Una cultura que es la cultura minera, que es muy peculiar, que tiene un poco de claroscuros, ¿no? Porque hay un sentimiento de amor-odio a la mina y de amor-odio a la empresa que te está dando trabajo. Los mineros son gente que se metían bajo tierra un día por la mañana, a las 8 de la mañana, y no sabían si ese día iban a salir. Es que es más desconocido de lo que yo me esperaba. Primero, muy desconocida la forma de creación de una cuenca minera, las relaciones, como digo, laborales y personales, y también el espíritu un poco de identidad. El tema identitario de las cuencas mineras era muy desconocido, ¿no? Igual que me he encontrado, pues eso, que mucha gente no ligaba las huelgas del 62 a la minería, sino que lo ligaba a la universidad, cuando realmente los universitarios se manifestaban en solidaridad con los mineros, ¿no? Pues me he encontrado, sí, que es muy desconocido, ¿no? Hay una parte, por ejemplo, en el libro En Hijos del Carbón, en la que yo hablo del encendido de la cocina de carbón, y sí he visto que eso ha enlazado con mucha gente, que de alguna manera se han dado cuenta de que sí tenían relación con el carbón y no lo habían pensado, porque sobre todo gente de más edad tuvieron cocinas de carbón, ¿no? La bilbaína, la económica, ¿no? Que se llamaba. Entonces, por ejemplo, esa escena me la han marcado mucho, porque de repente sí se han dado cuenta que a lo mejor el carbón que llegaba a esas grandes ciudades, que llegaba a Madrid, o que llegaba a Barcelona, o que llegaba a Zaragoza, o que llegaba, pues, digamos, a lugares muy alejados del carbón, se daban cuenta del origen, de cómo era extraído ese carbón, ¿no? Y descubrían de alguna manera un elemento que ellos veían como ajeno. Somos mineros, sacamos carbón. Sabíamos que ese carbón producía calor en muchas casas. Sabíamos, porque en Madrid nuestro gran consumidor era Madrid, el carbón de antracita. Y sabíamos que iba a la térmica y producía energía, por ejemplo. Y nosotros bajábamos a la mina a picar carbón y desarrollábamos nuestro trabajo. Mira, ahora estamos en capa otra vez. Mira,
Aquí está marcada la capa y está abierta, tanto ahí como aquí. Y sigue siendo extraordinaria. Buen carbón. ¿Te da pena que esto quede ahí? Sí, sí, porque esto fue el carbón, aunque ahora digamos que es tan contaminante, tan malo, tan perjudicial para la atmósfera y para todo, gracias al carbón, que fue el motor de la revolución industrial, hemos llegado donde hemos llegado. Si no hubiera habido carbón, estaríamos todavía... No habríamos tenido máquinas de vapor, trenes y muchas otras cosas. Y por supuesto la fabricación del acero hubiera sido una auténtica odisea. Esto ha sido el motor del mundo durante más de siglo y medio. La minería ha articulado el territorio y ha significado y marcado la vida de los habitantes de ese territorio, ¿no? A muchos niveles, ¿no? Como sabemos, a un nivel laboral, evidentemente, a un nivel personal, social, familiar, arquitectónico incluso, porque los pueblos mineros y la fisonomía de los pueblos mineros es una fisonomía muy concreta, ¿no? Digamos que aunque hubo, bueno, pues lógicamente intentos ya de una minería, hablamos de mediados del 18 en la zona del Bierzo, cuando se hizo la carretera de Madrid a La Coruña, con el ingeniero Carlos Lemaur, donde descubrió las concesiones mineras de aquella zona, de Torre, de Bembibre. Realmente la minería un poco industrial, con ese carácter ya como gran minería, arrancó pues, en esta zona, en la cuenca minera de Sabero, a mediados del siglo XIX, precisamente vinculando carbón y hierro para construir pues, esta gran ferrería, la ferrería de San Blas, bueno, pues que constituyó la primera gran industria siderúrgica del país, la primera gran industria, los primeros grandes hornos altos modernos de España. La revolución industrial tardó en llegar a nuestro país y uno de sus exponentes fue el intento de altos hornos de Sabero, la ferrería de San Blas, que nacía en 1847, dispuesta a nutrirse de las primeras minas que se explotaban de manera industrial. Siempre estamos en lugares muy periféricos, lugares aislados. El hecho de que estas zonas mineras estuviesen mal comunicadas fue un factor que tuvo un peso decisivo pues, en que no fueran competitivas. En el caso concreto, por ejemplo, de la ferrería de San Blas, de la zona en la que estamos, esa gran industria del hierro, a pesar de tener unas instalaciones muy modernas, a pesar de tener gente muy competente detrás de esta empresa, a pesar de que sus productos eran unos productos muy buenos, le faltaba algo importante, ¿no? Que eran unas buenas comunicaciones para sacar toda su mercancía a su mercado principal, que era Madrid. No había un ferrocarril en ese momento que sacara estas mercancías. Entonces aquí, a mediados del 19, industriales, empresarios españoles, en conjunción con los principales técnicos del momento, pues bueno, vieron que había grandes posibilidades porque aquí había grandes reservas de carbón, de mineral de hierro, había masas forestales, había agua, es decir, había todos los elementos necesarios para construir una gran industria siderúrgica como se estaba haciendo en Europa en aquellos años, en Francia, en Bélgica, en Alemania. En España todavía estábamos un poco atrasados, ¿no? Pero en esos países europeos ya había una gran industria siderúrgica y estos pioneros de la época vieron que aquí había esas reservas inmensas de minerales. Fueron empresarios vascos que vinieron aquí a buscar el carbón, ¿no? Es decir, el carbón de León, igual que el carbón asturiano y el carbón palentino, por hablar de lo que tenemos más próximo, fue pues el gran material de la industria vasca y de otras industrias, ¿no? De la industria también de Galicia. En fin, el carbón era la base de todas las industrias, era con lo que se movían los barcos, con lo que se movían los trenes y con lo que calentaba la gente las cocinas y cocinaba, ¿no? Valderrueda, Sabero, Ciñera Matallana, La Madalena, Villablino, Bembibre, Favero, Sil. Las cuencas fueron conformándose a medida que avanzaba la tecnología que las hacía posibles, de este a oeste, a lomos de unos caballos de hierro que se alimentaban de ese mineral y lo llevaban lejos. Y ya a finales del 19, pues es cuando ya podemos hablar del despegue de la minería también en toda la provincia. En esa época, finales del 19, principios del 20, teníamos a dos grandes empresas, Ullera Sabero y Anexas, en esta cuenca minera, y la sociedad anónima Ullera Vasco Leonesa, que estaba en la cuenca de Gordón, ¿no? En la zona de la Pola de Gordón.
y todo eso muy unido a otro elemento importantísimo que ha habido en la minería en la provincia, que es el ferrocarril, los ferrocarriles mineros, porque la construcción, la puesta en marcha del ferrocarril Ullero, del ferrocarril de León a Bilbao, a finales del 19, pues supuso la posibilidad de sacar todo el carbón de estas cuencas mineras de Bordón, de Sabero y también del norte de Palencia hacia el País Vasco, ¿no? Hacia las grandes industrias siderúrgicas del País Vasco, y esto propició el impulso ya definitivo de la industria minera en estas dos grandes zonas. Que eso se hizo un poco a raíz de que las minas tenían que sacar su material, su producto que tenían, de alguna manera al País Vasco, a la industria vasca. Hasta que se hicieron estas minas, el carbón para la industria vasca venía por barco de Asturias, lo traían por barco, entonces era muy costoso. Entonces ahí empezaron los industriales a ver de qué manera, y fue cuando hicieron esto, y bueno, pues claro que sí que ha sido un punto. El ferrocarril ha sido una fuerte salida no solo para la gente de las minas, para mucha gente que aprovecharon para irse a trabajar al País Vasco. Tenían el ferrocarril al pie de su casa, montaban el tren y a buscar trabajo al País Vasco. Sí, aquí la mina de Sabero principalmente, en los años 1892 fue cuando empezó un poco a funcionar, y de hecho pues en esos primeros años se pensaba transportar más carbón, pero bueno, el transporte eran de unas 60.000 toneladas al año, que eso se sacaba a la superficie, no era carbón de interior, y después en 1910 ya pasaron a llevarse 140.000 toneladas. Al principio empezaron con los mercancías, y una vez que se empezó, pues ya empezaron los mixtos que iba de León a Bilbao, iba un tren, o de la Robla a Bilbao iba un tren que era de carbón y llevaba viajeros, o sea, llevaba vagones de carbón y vagones de viajeros. En todos los sitios donde había minas, el ferrocarril hacía un cargadero, un apartadero para tener allí sus vagones apartados, y luego venían las minas, pues lo traerían unos con carros, con camiones, como pudieran, hasta el mismo vagón, y allí lo echaban al vagón, y ya, una vez que estaba el vagón con las toneladas suficientes, pues se iban cogiendo vagones en La Robla, en Matallana, en Cistierna, y se completaba el tren, y para llegar con el tren completo para Bilbao. Y si luego unimos también, hablando más de ferrocarriles, pues el Ponfeblino, el ferrocarril de Ponferrada a Villablino, un poco posterior, ¿no? Hablamos del 1919, pues eso ya facilitó poner la tercera pata de la minería en la provincia, que fue la minería del Bierzo y de la Ciana. Claro, el ferrocarril fue el revulsivo económico y social de las dos comarcas. De una economía tradicionalmente agrícola y ganadera se pasó a una sociedad industrializada, no tanto como por la creación de industrias, sino por el sector primario que suponía la minería. Y al Bierzo llegaba en primer lugar desde 1882 el ferrocarril de vía ancha, pero todavía se necesitaba acercar algo más, un medio de transporte masivo, como es el ferrocarril, a la zona de producción minera. Y así, con unas iniciativas legislativas especiales muy favorecedoras, se hizo el ferrocarril carbonero del Ponferrada a Villablino. Inicialmente un ferrocarril hasta Palacios del Sil, luego otro tranvía hasta Villablino, que realmente en 1919 se inauguró como ferrocarril completo, una línea completa, que acercaba ya por fin la producción de la mina hacia la evacuación del carbón hacia el exterior de la comarca. Se consiguió construir un ferrocarril de 64 kilómetros en menos de un año, que era también lo que pretendía la legislación.
no estuvo exenta de dificultades. Por un lado, tuvimos una pandemia como la que tuvimos ahora recientemente de coronavirus, pues de aquella fue la gripe mal llamada española, que diezmó el número de obreros, bien porque enfermaban los propios obreros o enfermaban los familiares y los obreros escapaban a atenderlos a sus domicilios. Y por otro lado, una llamada torpeza de la administración ejecutó obras de mejora en la carretera por la que se pensaban subir materiales, y entonces hubo que subir los materiales de la propia obra del ferrocarril según se iba construyendo este desde Ponferrada, y a partir de ahí comenzó pues eso, un aumento económico, social, demográfico, espectacular en todos los sentidos. Y pasa una cosa muy curiosa, que es que abandonan los campos, por ejemplo. La minería en principio nace como un complemento. Pues bueno, yo trabajo en el campo, ya ves el campo que tenemos aquí, que son minifundios, prácticamente era de supervivencia. Ganadería, pequeña ganadería y tal. Y empiezan a combinarlo con la minería. Entonces gano un poco la mina y sigo con mi campo. Pero a partir de esos años se pasa lo contrario. Se abandona literalmente todos los campos, ganadería y todo eso, y se vive exclusivamente de la minería. O sea, y con el problema que es ahora, que cuando se cierra la minería no tenemos nada, ni una cosa ni otra. Y bueno, pues así tenían que, incluso pues también ganaban poco dinero, la mayoría de ellos tenían que tener pues o en casa su trabajo de labranza en casa para poder acompañar, porque el dinero que ganaban era poco. Lo que fue una necesidad por el hambre, al final se convirtió en un desarrollo personal de toda una generación, ¿no? Y en este caso hablamos ya de varias generaciones, donde la mina era el medio de subsistencia y se replicaba. Hubo personas que abandonaban la mina porque no querían que sus hijos siguiesen allí, pero hubo otras personas que la familia, el abuelo, el padre y los hijos han estado viviendo en la minería. Hace años se utilizaban yeguas dentro de la mina para mover los vagones y para sacar el carbón, hasta que se llegaba al plano. Eso digamos, desapareció y fue sustituido por las máquinas eléctricas, que eran las que luego movían el resto de los vagones de carbón. Entonces, claro, pensar que dentro de la mina, pero las yeguas no salían a la calle, estaban dentro de la mina todo el año. O sea, se alimentaban y vivían y comían y dormían dentro de lo que es la mina. Y morían dentro de la mina. Morían dentro de la mina, exactamente. Los últimos 50 años hemos evolucionado más que los 500 anteriores, o sea que no hace falta retrotraerse tanto, un siglo no, un siglo es demasiado, posiblemente. La época de la posguerra sí hubo cosas así de ese tipo. Es curioso porque era más difícil sustituir probablemente a una yegua, a una mula, que a un minero, porque había mucho movimiento migratorio para aquí, pero de animales de tracción no había. Y claro, si frenaba la salida de carbón, evidentemente el minero sobra. Es una cosa muy delicada de hablar porque nosotros no conocimos esa época, solamente de oídas y demás, y muchas veces eso no siempre. El arrastre de vagonetas dentro de la mina se hacía con mulas o caballos de tiro, también se utilizaban. Y luego los transportes, por ejemplo, a Ponferrada, que era donde se cargaban el tren, se hacían carros de bueyes. Aunque la producción crecía poco a poco, antes de la Primera Guerra Mundial solo complementaba al carbón que llegaba de Gran Bretaña. Pero el conflicto cambiaría el escenario y haría estallar la llamada orgía hullera para compensar la falta de abastecimiento foráneo.
Entre 1914, cuando ya había 2.500 mineros, y 1918, la producción se triplicó hasta rondar las 900.000 toneladas y los precios se duplicaron. Esa expansión y un exceso de picaresca provocaron una de las principales leyendas negras del carbón leonés, su mala calidad. Es una vieja historia. Tenemos que remontarnos a la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial los países productores de carbón estaban en guerra y entonces importaban carbón de otros sitios. España era una productora de carbón a pequeña escala. ¿Qué ocurre en España? Pues la picaresca nacional, ¿no? Vendíamos carbón y piedra como si fuera carbón y nos colgaron la cruz. El carbón español es malo, directamente, hace un siglo, ¿eh? Y como digamos los que estudian el mercado no son del sector del carbón, sino que leen lo que se ha escrito en esa época, hasta ahora se dice que el carbón es malo por culpa de eso. Las japas de aquí son las mismas que hay en Inglaterra, por lo tanto el carbón es el mismo. Nosotros vendimos un carbón lleno de tierra, de piedras. Nos dijeron que era carbón malo. Si os fijáis, este carbón brilla, es un carbón sano, un carbón bueno. En un lavadero apenas daría un 15% de cenizas, un carbón de primera calidad. Pero tenemos esa fama. Las concesiones pasaban de 35 a 180, la mayoría muy pequeñas y con elementales medios de producción, cuyo único objetivo era explotar el carbón en capas superficiales para recoger beneficios inmediatos. Mientras, la hullera vasco-leonesa los multiplicaba por 4 y por 2 hulleras de Sabero y anexas. El primer empujón fue el inicio de la revolución industrial, es decir, cuando ya era necesario, había una gran demanda de hierro y comenzaba a funcionar el ferrocarril, las industrias, y esto propició que se abrieran minas de hierro, minas de carbón, pero luego llegaron pues, otros momentos álgidos, ¿no? Como la Primera Guerra Mundial, claro, se cierran todos los mercados internacionales, la necesidad de carbón es importante y se produce lo que llamaban la orgía minera, es decir, se abrieron minas en 1000 sitios, minas, por llamarlo de alguna manera, porque bueno, había auténticas minuchas, ¿no? Que se abrían, pero todo se vendía y todo se producía en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Luego también hubo etapas malas, pues en la Revolución del 34, la misma guerra civil, donde casi todas las explotaciones mineras quedaron paralizadas. Mientras el mercado absorbía todo lo que se producía, en las guerras mundiales, en otra serie de épocas de escasez de ese mineral porque no podía llegar del extranjero, pues las cuencas han ido viviendo bien y a veces sobreviviendo, ¿no? Pero en el momento en que pues la competencia exterior puede con tus precios, pues bueno, estamos abocados a lo que se ha visto, ¿no? A malvivir y al cierre. En este caso la ferrería de San Blas, pues muy pocos años, apenas 20 años de industria siderúrgica. Pues claro, yo vengo de una familia marcada por ese trabajo, ¿no? Con todo lo que ello significa, ¿no? Las reivindicaciones laborales, el miedo, ¿no? Entonces es un trabajo que ha tenido sus peligros hasta el final y que ha marcado la vida y la muerte, ¿no? Y una forma también de vivir el tema laboral, que como digo, va mucho más allá de lo laboral, ¿no? Impregna la identidad, que es una cuestión muy identitaria. La historia del carbón está marcada por altibajos, crisis y bonanzas. Así sería también en el periodo de entreguerras y durante el conflicto civil en España. Pero ese primer auge marcaría ya el devenir del sector y de la provincia de manera irreversible. Identidad, dependencia, movimientos sociales, mestizaje, peligro, sacrificio, un carácter que se vería consolidado definitivamente con el periodo autárquico del franquismo y el paternalismo empresarial, mientras los mineros escarbaban cada vez más en las entrañas de la historia. Es muy importante preservar esa memoria y conocerla, pero eso quedará arraigado, ¿no? La historia
no pasa nunca de alguna manera, ¿no? Como dice Novalis, el pasado siempre es presente, lo que fuimos es lo que somos y nos entenderemos muchísimo mejor a nosotros mismos si sabemos de dónde venimos, ¿no? Y cuál es nuestra historia. Muchísimos niños venidos de muchísimos sitios distintos se criaron en la misma necesidad y con la misma solidaridad, que no hay nada más importante que la solidaridad de la gente que no tiene nada. Ese compartir lo poco que tienes, ese compartir también el dolor de la tristeza de los accidentes o de las muertes. Al final siempre se dice, ¿no?, que la mina te crea la cuenca y la mina te la destruye. Yo cuando llegué a Santa Lucía, ¡ay, qué nevada! Así. Lo primero que dije, di otro tren y para Oviedo. Con los zapatos de tacón. Yo creo que para que te dieran una casa era simplemente querías trabajar y ya la empresa te ponía la casa. A los empresarios les interesaba muchísimo aislarlas. Y cobraban una pequeña renta, pero yo creo que era simbólico, más que nada. Las rentas eran muy pequeñas. Tiene que crear viviendas para todas estas personas, es decir, prácticamente la mina crea los pueblos.